De antemano, pues agradezco la invitación que se me hizo en este día para pues platicarles un poco en cuanto a todo el tema pues financiero, fiscal, contable, administrativo de las organizaciones sin fines de lucro. Se me comentó que la mayoría de las organizaciones que están el día de hoy aquí presentes son donatarias autorizadas. Si es así, bueno, aquí vamos a ir como enfocándonos a esa parte, ya que pues las organizaciones, como bien sabemos, tenemos obligaciones que cumplir como de manera muy puntual y muy específica en cuanto a cumplimiento fiscal, ya que pues por la parte de la autoridad siempre este régimen pues es muy vigilado y pues con ciertas obligaciones muy puntuales que hay que ir cumpliendo para efecto de continuar con la autorización como donataria. Y bueno, pues vamos a comenzar con la parte, ay, déjenme ver porque no están, listo, ahí está. Bueno, pues como ustedes saben, las organizaciones sin fines de lucro, hay diversidad de rubros de autorización por parte del SAT. Aquí en esta parte siempre es muy pues de cuidado la cuestión del rubro en el que estamos asignadas en base a la autorización. Muchas veces hemos notado en el despacho que las organizaciones pierden de vista esta parte en cuanto a los rubros de autorización. ¿Y por qué es muy importante? A partir del 2021, en reformas fiscales, la autoridad nos dice que del 2021 en adelante, todas las organizaciones que sean consideradas como donatarias tienen que apegarse a su objeto social. Su objeto social es quien va a marcar la línea en cuanto a los ingresos y egresos que puede recibir y para lo que puede usar sus recursos financieros. Entonces, en esta parte a lo que voy es que si una organización tiene un rubro en específico, pues no puede hacer uso de los recursos en cualquier otro gasto que no sea el por el que fue autorizado. En esta parte, aquí yo les menciono todos los rubros autorizados por parte del SAT en cuanto a que hay actividades asistenciales, educativas, de investigación, culturales, ecológicas, de prevención de especies en peligro de extinción, vacantes, de obras públicas, de desarrollo social, de apoyo económico, museos y bibliotecas y escuela-empresa. A partir del 2021, la autoridad nos dice, si una organización tiene un rubro en específico y desea aplicar recursos a otro rubro distinto, tiene la obligación de solicitar una autorización adicional a efecto de que podamos tener más, pues una gama más amplia de gastos en cuanto pues a las actividades que llevamos a cabo. En esta parte, si una organización estaba autorizada bajo el rubro asistencial, pues tenemos esta gama de actividades en específico que podemos, en las que podemos apoyar. En cuestión de, bueno, ahora aquí en esta parte de la red, pues muchas organizaciones tocan el tema de salud. Por lo regular, todas deben estar autorizadas como asistenciales. Esto no quiere decir que no tengamos otro, ahora sí que otro rubro por el cual podamos solicitar estas autorizaciones y podemos estar bajo el rubro de desarrollo social, que muchas veces va ligada las actividades entre las asistenciales y las de desarrollo. En esta parte de las asistenciales, pues el SAT nos da este listado de actividades más en específico en cuestión de que pues ahora nos da esta parte de que debemos tener en nuestros estatutos estas actividades muy en específico. Esto no quiere decir que
pues no podamos hacer como actividades más al detalle en cuestión, por ejemplo, de salud, que ahí pues la participación de organizaciones en ese rubro es muy amplia. Entonces, estas son algunas de las actividades a detalle que nos marca la autoridad, a efecto de que pues la mayoría entra como en la parte de la atención a requerimientos básicos de alimentación, vestido, vivienda, la salud, la asistencia jurídica, la rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes y entre otras. Esto nos lleva a pues tener otras actividades en cuestión de educativas, por ejemplo, investigación científica y tecnológica. Esta parte, pues, de investigación científica tiene que ser avalada por el CONACYT en específico para efecto de poder acreditar esta actividad. Hay también la actividad cultural, donde también nos marca ciertas actividades más en específico. Las ecológicas, la de prevención de especies en peligro de extinción, becantes, obras y servicios públicos. Aquí en la presentación que les vamos a compartir, vamos a tener como esta parte más amplia en cuestión a cada actividad. Y desarrollo social en cuestión de que esto que les compartía, muchas veces las organizaciones que tienen autorizado como la parte asistencial van ligadas las actividades de desarrollo social por los temas que abarca. Entonces, es bien importante sí tener la precaución de que si yo tengo una sola autorización y en mis gastos estoy llevando a cabo otras actividades y no tengo esta autorización adicional, es importantísimo que lo verifiquen, porque todos esos gastos que ustedes pudieran tener en una actividad, por ejemplo, de promoción de la equidad de género o la promoción a los derechos humanos, y yo no estoy autorizada como desarrollo social, todos esos gastos que yo tenga serían no deducibles para la autoridad, aunque yo tenga mis comprobantes y cumplan todos los requisitos fiscales. Yo puedo caer en esta parte de no ser deducibles y pues tener que pagar un impuesto del 35% de ISR. Entonces, es importante que verifiquen, que cumplan con este lineamiento a efecto de que pues estén ahora sí que cumpliendo, porque esto mermaría en cuestión a sus recursos, a sus finanzas. Entonces, es muy importante que lo verifiquen. Otras que tenemos es la parte de apoyo económico a otras donatarias autorizadas, museos y bibliotecas y escuela empresa. Aquí en la parte del apoyo económico a otras donatarias, nos hemos encontrado mucho el tema de nos dicen, pues, es que tengo que darle un apoyo a otra organización y bueno, pues entre donatarias podemos hacer estas donaciones. Volvemos a lo mismo, si yo no tengo esa autorización adicional que me dé esta parte del apoyo a otra donataria, pues ese donativo se vuelve no deducible. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, una organización puede tener las autorizaciones adicionales que pues ahora sí que le convenga en base a su actividad y en base a toda la parte operativa que tiene la organización a efecto de estar alineado y que no afecte a la economía de la organización. A efecto de los ingresos que puede recibir toda organización sin fines de lucro, pues sabemos de primera instancia que las donatarias, pues el primer ingreso y más importante, pues son los donativos en dinero, en especie, que provengan de personas físicas y morales, ya sean nacionales o internacionales. Esto es bien importante tenerlo muy, muy bien identificado y conciliado con la parte del ingreso que estoy recibiendo dentro de mi cuenta bancaria y la emisión del CFDI que estoy entregando a mis donantes. Esto es muy importante en cuestión de hacer el cotejo, la conciliación de que todo peso que entre a mi organización
yo estoy emitiendo un CFDI de donativo. ¿Por qué es importante? Porque esta es una causal de revocación para todas aquellas organizaciones que son donatarias y que no estén emitiendo estos recibos. Entonces, es importante ir haciendo esa conciliación. También, pues, son parte de sus ingresos propios los apoyos o estímulos proporcionados por la federación o cualquier entidad de gobierno, que sabemos que pues ahorita ha sido un poco afectada la parte de estos apoyos, pero bueno, también son parte de los ingresos propios. Toda aquella cuota de recuperación que reciba la organización por las actividades que realiza. Si las organizaciones tienen esta parte de dar cursos, capacitaciones, algún taller en el cual pues convenga que hagan una recuperación de un recurso para efecto de pues mermar en la parte de sus materiales y que de alguna manera reciban una aportación, esta parte también pues la pueden recibir y también hay que emitir un CFDI como cuota de recuperación. Este CFDI de cuota de recuperación es muy distinto al donativo. El donativo, la autoridad nos dice que forzoso debe contener un complemento. Ese complemento, ¿qué me dice? Pues que debo colocar en el CFDI de donativo mi fecha de autorización como donataria y el número de oficio, con una leyenda donde diga que pues todos los donativos serán deducibles para el donante. Entonces, aquí para efecto de las cuotas de recuperación, esa parte se elimina. Es una factura que se emite a la persona que me está entregando esa cuota de recuperación a efecto de que quede muy bien diferenciado el ingreso que estoy recibiendo. La enajenación de bienes de su activo fijo intangible, que son arrendamiento, en caso de que tuvieran un inmueble y lo arrendaran, también son ingresos propios de la organización. Las cuotas de sus integrantes, cuotas de recuperación por los servicios que ofrece, bueno, este es muy similar a la anterior que ya mencioné, los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, los rendimientos obtenidos por inversiones. Un punto bien importante es que toda organización puede también tener otros ingresos distintos, los que se les llaman ingresos no relacionados. Estos ingresos no relacionados debemos tener mucho cuidado. ¿Los podemos recibir? Sí, pero debemos tener un control, un buen control administrativo a efecto de ir monitoreando que este ingreso no rebase el 50% de mi ingreso total de los que ya mencioné anteriormente. Es decir, que si yo tengo un ingreso por donativos, cuotas de recuperación, cuotas de mis integrantes, arrendamiento, alguna venta de algún activo fijo, todo ese ingreso que yo obtuve en el ejercicio fiscal no puede rebasar del 50% mis ingresos por otras actividades. Esto es muy importante porque tenemos un 10% de exención en cuanto al impuesto sobre la renta, que esto muchas veces se confunde porque a veces me preguntan, pues, ¿es el 10 o es el 50? Son dos cosas distintas. Si yo tengo ingresos totales por 1,000,000 de pesos, con todos mis ingresos relacionados, yo tengo al año el 10% de exención. Eso quiere decir que 100,000 pesos son exentos de impuestos sobre la renta de aquel ingreso no relacionado que yo haya obtenido. Si yo tuve ventas por otro ingreso de 400,000 pesos, 100,000 pesos van a ser exentos. Y debo tener cuidado porque de ese 1,000,000 que yo obtuve de todos mis ingresos, no debo rebasar el 50%. ¿Por qué? Porque si yo lo rebaso en automático, bueno, pues es pérdida de donataria y ya no la voy a poder recuperar. Entonces, esto es importantísimo porque muchas veces nos comentan,
es que como soy donataria yo no puedo hacer ventas. Sí lo pueden llevar a cabo siempre y cuando esté muy bien monitoreado para efecto de no rebasar este porcentaje y sobre la diferencia que yo tenga de ese ingreso no relacionado, pues voy a tener que pagar el 30% de impuestos sobre la renta. Entonces, todo esto es a efecto de que pues sí puedo tener esos ingresos, sí, pero pues hay que cumplir con ciertas características y tener en cuenta que yo voy a tener que pagar de alguna manera un porcentaje de impuesto. Ajá. Entonces, eso es importantísimo porque como tal, pues es lo más importante para todas ustedes como organizaciones en cuanto a ir diferenciando los tipos de ingresos que yo como organización puedo recibir. A efecto del impuesto al valor agregado, todos los ingresos que yo reciba como cuotas de recuperación, algún servicio que yo haya vendido o algún producto que yo esté poniendo al público en general, debo emitir un comprobante, debo emitir una factura, pero debo tener claro que yo como donataria o bien como no lucrativa, a efecto de prácticamente las donatarias, más se enfoca más esta parte de la extensión a las donatarias autorizadas, a no desglosar IVA. ¿Por qué? Porque se está exento. Para efecto de la enajenación de bienes, nuestra fracción de la ley del impuesto sobre la renta está en la fracción 10ª del artículo 9º, la parte de los servicios, que es donde entra como tal las cuotas de recuperación o la venta de algún servicio en específico, pues también nos lo marca el artículo 15 y el artículo 20 nos habla de la exención del uso o goce temporal de bienes, que es el arrendamiento. Entonces, si alguna de las organizaciones donatarias que lleve a cabo estas operaciones, yo tengo la obligación de colocar en el CFDI el IVA como exento. Muchas veces pues nos hemos encontrado en las facturas que se emiten que desglosan IVA y esa parte es incorrecta. Y siempre los invitamos a que se haga la parte del IVA correctamente, porque si tenemos esa exención por parte de la autoridad en la ley del impuesto al valor agregado, pues cuidemos esa parte, porque si yo tengo esa exención y yo sigo desglosando IVA, aparte de que lo tengo que pagar, es como no apegarnos a lo que nos marca la ley. En algún momento, y haciendo pues como reflexiones a todas estas reformas que hubo en 2021, algunas de ellas son por los malos manejos que tenemos financieramente dentro de las organizaciones. Entonces, es bien importante que sepamos esta parte en cuestión de decir, sí, soy exenta de impuesto al valor agregado, pero lo dejo establecido en el documento que voy a entregar a la persona que me está comprando el servicio y hacer esta parte de dejar bien claro que es IVA exento. No solamente decir, pues no se lo pongo y al fin que estoy exenta. No, hay que colocar correctamente la información en los comprobantes. Quienes no son donatarias deberán expedir pues el CFDI sin complementos en cuanto a los ingresos que reciban, perdón. Es bien importante que en esta parte de los ingresos para las que no son donatarias, pero que están dentro del régimen de las no lucrativas, no se ponga como tal el concepto de donativo. Eso es algo que pues pone en riesgo a la entidad o a la persona que les está entregando el recurso, porque al no tener este estatus de donataria, pues no tienen esa parte de que la persona o la empresa o la entidad que les haya dado el recurso pueda hacer deducible ese recurso, esa salida para ellos como un donativo, porque no lo es. Entonces, ahí es donde debemos tener mucho cuidado de las organizaciones que sí son donatarias y quienes no lo son, pero están dentro del mismo régimen. En esta parte, las que no son donatarias,
sí tienen la obligación de desglosar un IVA y enterarlo a la autoridad. Pueden obtener también ingresos por actividades diferentes a sus fines, siempre que no exceda el 5%. Si observaron en la anterior, para las donatarias la exención es del 10%, para las que no lo son es del 5% y también pagan un impuesto del 30% de impuesto sobre la renta. Ahora bien, ya nombramos ahora sí que todo lo que tiene que ver con ingresos, en cuanto a que yo debo como organización llevar un control muy preciso de todo mi ingreso, que esté debidamente emitido un CFDI, ya sea un CFDI de donativo o una factura. Ahora bien, para los gastos permitidos de una organización, todas las donatarias deben tener mucho cuidado en el tema del 5% de los gastos administrativos. Este porcentaje es muy importante, se requiere que se tenga la separación en todos los registros contables, en su catálogo de cuentas. Debe venir esta parte del gasto administrativo identificado, separado, en cuanto a ir respetando pues esta parte que nos marca el artículo 138 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Este 5% muchas veces es también como pues un poco confuso, porque la ley nos dice son todos aquellos gastos que tengan que ver con pagos al personal, luz, renta, teléfono, pero nos dice después de este párrafo que siempre y cuando esos gastos no sean parte de tu operación. Hemos encontrado cuando revisamos contabilidades, que el gasto administrativo está al 50 o al 60% del gasto general. Eso es gravísimo porque pues también puede ser revocación de autorización de donataria. Entonces es bien importante también tener claro que este 5% es aplicable solamente a los donativos en cuestión de lo que veíamos anteriormente de los ingresos permitidos para una organización, que como vieron, pues tenemos varios conceptos, pero para efecto de determinar este 5% es solamente sobre donativos y sobre los rendimientos que nos generaron esos donativos. Entonces, aquí no es que yo sume todo mi ingreso del año en donde traigo cuotas, donativos y entonces es el 5%. No, aquí es exclusivamente en el tema de donativos. Lo que yo recibí de donativos, los rendimientos que me generaron esos donativos, ese es el monto sobre el que yo voy a aplicar este 5% y para ello yo lo debo tener muy específico en mi contabilidad. ¿Para qué? Pues para irlo monitoreando y que no vaya en algún momento a rebasar, porque además en la informativa de transparencia, este porcentaje siempre pues lo tenemos que colocar ahí, muy visible, para efectos pues de que sea como este monitoreo por parte de la autoridad. Todas las erogaciones que tenga la organización, pues debe cumplir con los respectivos comprobantes fiscales, que ya sabemos que pues a partir desde el 2021 a la fecha, pues ya no tenemos esta parte, pues se podría decir que de poder tener algunos gastos sin comprobantes. Desde 2021 a la fecha, pues ya es una obligación tener toda la comprobación al 100%, en cuestión de que si yo no tengo un comprobante fiscal, pues en automático se convierte en un gasto no deducible y yo voy a tener que pagar el 35% de impuestos sobre la renta. Entonces, esta parte también es un tema bien importante de ir monitoreando en toda mi operación de la organización en cuanto a egresos,
porque pues si yo en algún momento traigo en todo un año 100,000 pesos de gastos que no traen requisitos fiscales, pues entonces voy a tener que pagar al final del ejercicio 35,000 pesos, ¿no? Y eso estoy hablando como en una cantidad no tan alta, pero entonces ahí en esta cuestión de ir comprobando, pues sí debemos tener como el cuidado. Otro punto bien importante que muchos no lo podrían pasar como desapercibido son los gastos que superan los 2,000 pesos. ¿A qué se refiere esta parte? Es que todo gasto que realice una organización mayor a 2,000 pesos tiene que irse exclusivamente a la cuenta del proveedor por medio de una transferencia, un cheque o una tarjeta de débito. Esta parte muchas veces no se cumple, pero es muy delicada porque todo lo que no o sea, que no estemos manejando en base a los montos con operaciones con proveedores, esos gastos se podrían convertir en no deducibles, aunque yo tenga el comprobante, aunque reúna todos los requisitos, pero si yo no estoy cumpliendo con esta regla de los 2,000 pesos, puedo tener en alguna revisión profunda por parte del SAT, puedo tener serios problemas en cuestión de que si yo una factura, es que el colaborador fue más fácil que se le depositara el dinero de la actividad y entonces la actividad costó 10,000 pesos y traigo facturas de más de 2,000 pesos y entonces pues se le depositó y hizo los gastos, me entregó los comprobantes. Sí, pero ¿qué crees? Que las facturas que te está entregando rebasan 2,000 pesos. Entonces, ahí ya tengo un problema. Entonces, hay que cuidar mucho esta parte para efecto de tener pues unas finanzas sanas. Que estén debidamente registradas en contabilidad. Anteriormente, muchas organizaciones, y no solo organizaciones, como en general los contribuyentes, decían, pues voy a sacar la factura por si me sirve, por si la necesito, ¿no? Entonces, eso ya no aplica. ¿Por qué? Porque como ahora ya todo es una todos los CFDI ya son electrónicos, pues en automático ya los tiene la autoridad al momento de timbrarlos. Entonces, si un gasto que a mí me aparezca, una factura que a mí me aparezca, yo debo tenerla contabilizada. Oye, pero yo no reconozco esa factura, yo no sé quién la emitió, yo no sé quién la solicitó, pues ¿qué crees? Ahí va a quedar en tu contabilidad registrada y entonces al final de tu ejercicio vas a traer ahí una deuda con proveedores de, ahora sí que no sé de dónde salieron esas facturas, pero las debes de registrar. Entonces ahora ya no aplica esta parte de, pues la pido por si te sirve, ¿no? Entonces eso ya no. Es ahora, por eso es que debemos, este punto y el anterior van ligados, porque esto me lleva a que yo internamente debo tener un buen control administrativo en cuanto a que toda la facturación que yo reciba la estoy conciliando con las salidas de mi cuenta bancaria. Entonces, si yo no tengo este buen control, pues ahí puedo tener esta parte de fugas en cuanto a facturas que yo no reconozco, que están emitidas a nombre de mi organización y que eso ahora ya me está generando un conflicto. Ajá, entonces, es importante que estemos monitoreando pues esa facturación sobrada. También debemos tener cuidado en el tema de, pues ahora tenemos este famoso artículo 69B que nos habla de los EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, aquí también debemos tener el cuidado de ir, pues cada uno conoce a sus proveedores, sabe que pues están como en esta parte de cumplimiento, pero obviamente que pues no podemos ponernos a investigar a todos nuestros proveedores, pero sí es importante pues de alguna manera cuando tenemos operaciones
con volumen considerable, sí echarle una mirada a este artículo 69. Es un listado que nos da la autoridad a efecto de monitorear que ese proveedor que me está dando un servicio donde yo voy a pagar una cantidad considerable de recursos no aparezca en esa lista. Ajá, que es la famosa lista negra, donde pues si está algún proveedor, pues a mí como consumidor del servicio, del producto, a mí me va a generar también conflicto, porque si el proveedor está dentro de esa lista, pues ese gasto para mí se convertirá en no deducible. Y pues a mí me va a afectar porque voy a tener que pagar un impuesto del 35%. Y todo esto pues va a ir a mermar a nuestras finanzas y pues ahí ya rompemos como esas buenas prácticas y esa transparencia. Entonces, pues aquí hay que tener mucho cuidado con estos puntos. Son de alguna manera como los principales, los importantes que tenemos que ir monitoreando en cuestión de un buen manejo administrativo. ¿Por qué? Porque la administración es el primer filtro donde pasa todo el movimiento financiero que después pasa a procesarlo la contabilidad y que pues en conjunto pueden ir observando estos puntos, pero de alguna manera pues el primer filtro son ustedes como parte administrativa. Para efecto de la información que debe tener toda organización, pues es tener una contabilidad apegada a organizaciones sin fines de lucro. Muchas veces les dan el tratamiento de una empresa lucrativa. Aquí hay ciertas diferencias incluso en cuentas de catálogo, en cuentas de ya contables, que muchas veces nos dan como esta línea de empresa, cuando pues ustedes no lo son, son una empresa social, para la autoridad pues son no contribuyentes por la autorización de donataria que pues que cada una tenga. Entonces sí debemos cuidar esta parte del catálogo. El catálogo es bien importante tenerlo como pues muy cuidado en la cuestión de las cuentas contables, para poder emitir pues nuestra información financiera alineada a una organización sin fines de lucro. Y en cuanto a lo que yo debo emitir como organización es pues mis estados financieros apegados a normas financieras. Debo expedir como parte de mi información un estado de posición financiera que dentro de las empresas comúnmente es el balance general, donde pues va a reflejar nuestra situación financiera en cuanto a todo el movimiento económico que tenemos. Vamos a reflejar activos, pasivos, patrimonio. Y para efecto del estado de actividades, pues aquí este es otro de los componentes de mis estados financieros, donde yo voy a reportar mes a mes todas mis entradas en cuestión a ingresos, en cuestión a todo lo que ya vimos en base a los ingresos propios de una organización sin fines de lucro y todos mis gastos. Esta parte es lo que yo debo de emitir como información financiera, y mi flujo de efectivo, que prácticamente pues es todo este control que les comentaba en cuestión a lo que va ingresando y a lo que voy teniendo de gastos. Para efecto de obligaciones fiscales, aquí solamente las voy a mencionar como muy puntual porque pues nos podríamos llevar mucho tiempo en este punto, pero la principal obligación para las organizaciones que son donatarias y que esto les va a permitir tener la autorización automáticamente en el siguiente ejercicio fiscal, pues es la declaración informativa anual del remanente de régimen de personas morales sin fines de lucro, que es la declaración anual, que se presenta en el mes de febrero, a más tardar el 15, la informativa de transparencia, que es donde colocamos toda nuestra información financiera y nuestras actividades del año anterior, y esta se presenta en el mes de mayo. De ahí es que pues surgen otras obligaciones donde pues yo tengo que
darle a la autoridad si es que tuve donativos en efectivo, en moneda nacional, extranjera, piezas de oro, plata, cuyo monto supere los 100,000 pesos, pues cuando yo tenga esta operación dentro de mi organización, yo debo reportarla inmediato el 17 del siguiente mes. Esta es solamente cuando aplique, no estoy obligado a presentarla siempre, solamente cuando se dé el caso. La informativa de partes relacionadas, en cuanto a que si hay alguna empresa que me esté proporcionando bienes o servicios y dentro de esa empresa se encuentre alguno de los integrantes del consejo directivo de mi organización o del director y esa empresa que me está proporcionando bienes o servicios me da esta, esta parte a la organización, ahí estamos hablando de partes relacionadas y hay que avisarlo a la autoridad. Y pues las obligaciones mensuales que toda organización debe cumplir, como son las retenciones sobre sueldos, honorarios, asimilados y en cuanto al IVA. En la parte de si tengo una nómina, pues tengo que estar en cumplimiento con el IMSS, con el Infonavit, con tesorería en cuanto a mis aportaciones de impuesto sobre nómina. En esta ocasión, pues ya toca presentar la sexta informativa de COVID que tenemos todo este mes de julio para las organizaciones que hayan recibido o hayan apoyado pues sigan apoyando a este tema de la emergencia. Este es el mes de la presentación. Y pues tener actualizada la constancia de acreditación de actividades, tener actualizados los estatutos en cuanto a patrimonio y liquidación. Ahorita la autoridad está haciendo revisión de expedientes y si falta alguno de ellos, pues les llegará su aviso que comienza el proceso de revocación y tendrán 10 días para aportar estos documentos a la autoridad a efecto de cumplir y pues evitar la revocación de donatario. Y el envío de contabilidad electrónica, que pues esta se tiene que hacer mensualmente y debe presentarse en los siguientes 3 días naturales de concluir el mes. Para efecto de antilavado, pues esta parte que debemos dar aviso cuando recibimos ingresos mayores a 3,210 sumas, en pesos son 333,000 pesos. Eso tenemos que dar el aviso inmediato a la autoridad, bueno, el siguiente mes, a más tardar el 17, donde nosotros ya tengamos conformado nuestro expediente del donante y tengamos todos los documentos que lo acredita como una operación pues lícita. Y para efecto de la identificación al donante, es pues si recibimos 1,605 UMAS o bien en dinero 166,000 pesos. Y bueno, pues emitir ya a partir del 1 de julio nuestros CFDI con versión 4.0. Esto es para efecto de lo que tiene que ver a nómina o asimilados. Todos debieron haber ya iniciado con su emisión 4.0 a partir, pues desde marzo ya teníamos que estar como emitiendo ya estos comprobantes con la nueva versión. Y bueno, y pues como punto final en cuestión a la evaluación administrativa, pues como tal lo he venido mencionando, el proceso administrativo pues es un flujo continuo e interrelacionado con las actividades que se llevan a cabo dentro de la organización y que son de vital importancia para la toma de decisiones en cuanto a aprovechar los recursos humanos, técnicos y materiales. Y pues aquí les dejo 6 elementos clave, que es pues que debe existir siempre un seguimiento y consecución de objetivos, una comunicación eficaz entre la administración, toda la parte operativa de la organización, a efecto de que haya un buen control en cuestión de los recursos financieros que se van pues siempre manejando al interior de las organizaciones.
Capacidades de orientación y consulta, que si quien va a hacer algún egreso, siempre tengamos esta parte de orientarlo hacia lo que es correcto, a la buena práctica en cuanto a al manejo de los recursos. Habilidades críticas, pues esto es para pulir, refinar y perfeccionar una tarea en cuanto a todo lo que tenga que ver con recursos. La cultura organizacional, ética e integridad, en cuestión de que pues toda esta, la persona que se encarga de la administración, pues debe existir toda esta transparencia en el buen manejo de los recursos económicos y pues teniendo un liderazgo e iniciativa para llevar buenas prácticas en todo el tema administrativo y todo lo que tenga que ver con lo contable y fiscal, que a fin de cuentas pues es un conjunto de tareas para llevar, pues como tal, finanzas sanas. Toda la parte financiera es lo que va a reflejar al donante, a la entidad que nos va a apoyar con los números en cuestión de ser transparentes y que seamos confiables como organizaciones para poder seguir recibiendo apoyos al interno y al externo, ¿no? Entonces, pues estos puntos son muy importantes de cuidar con todo lo que ya vimos, pero bueno, pues esta es, son como los puntos importantes, digo, podría abarcar muchísimo como punto a punto y llevarme mucho tiempo, pero bueno, el día de hoy pues tenemos el tiempo un poco corto, pero pues es la parte pues muy puntual que debemos cuidar mucho en nuestras organizaciones para siempre pues ser transparentes ante cualquier entidad o cualquier persona que vaya a poner la confianza en nosotros como organizaciones y podamos seguir recibiendo apoyos.